En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en este conversatorio hacia el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, retos y perspectivas desde la lingüística. También damos la bienvenida a todo el público que nos observa, nos mira, y sabemos que tendrán oportunidad de hacer preguntas y según las preguntas podrán hacer comentarios los compañeros. Soy Elin Emilson de la Universidad Pedagógica Nacional y estaré moderando esta mesa. Que afortunadamente no necesito demasiado moderar porque nuestros compañeros son bastante moderados dentro de su radicalidad, pero los conocemos y no creo tener que moderarlos demasiado, pero veremos. Entonces, quisiera presentarles a nuestro distinguido panel. ¿Fidencio Briceño anda por aquí o no ha podido? Porque sabemos que al estar en la península de Yucatán ahora está batallando con Grace, ¿verdad? Con Grace, el huracán, y seguramente tiene problemas de electricidad, ni se diga de conexión. Pero entonces tenemos el gusto de contar con la presencia de Roland Terborg, nuestro queridísimo colega de la ENAL, de la Escuela Nacional de Lingüística Aplicada a Lenguas y Traducción, antes CELE, y especialista en justamente políticas de lenguaje. Estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros. El maestro Ernesto Díaz Cuder, también nuestro querido colega de la UPN, del área académica 2, diversidad y multiculturalidad, creo que así se llama, y actual coordinador del área y pues muchas otras cosas más. Bienvenido, Ernesto. Contamos con la presencia de José Antonio Flores Farfán del CIESAS y también un gran conocedor y activista de los procesos de fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas. No sé si se encuentra José Luis Montezuma, ojalá, que va a esperar, que quizá llegue después. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, el planteamiento de este panel es el desarrollar un conversatorio con integrantes de GALA, del Grupo de Acompañamiento a Lenguas Amenazadas, LinguaPax, que es una excelente iniciativa, entre otros, pero de nuestro colega José Antonio Farfán, respecto a los retos y perspectivas del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que si no lo saben, está previsto por parte de la UNESCO a una iniciativa a nivel mundial de fortalecer las lenguas
indígenas, sea cual fuere su definición, porque justamente sabemos lo complejo que es definir lo indígena, ¿no? El objetivo es reunir a un grupo de expertos en materia de lenguas indígenas para que compartan sus reflexiones en torno a los retos y a las perspectivas que se tienen desde la academia sobre el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, particularmente respecto a los desafíos a los cuales nos enfrentamos como sociedad para construir nuevos paradigmas, para revertir el proceso de desplazamiento de las lenguas indígenas y transformar las condiciones actuales por aquellas que hagan viable la presencia de las lenguas indígenas como medios legítimos de interacción en la vida pública nacional, impulsando y favoreciendo la corresponsabilidad entre los distintos sectores de la sociedad mexicana. Lo que vamos a hacer es que realizo una serie de preguntas a los panelistas a fin de propiciar un debate en torno a los retos y perspectivas de este Decenio Internacional de Lenguas Indígenas. Cada participante cuenta con 2 minutos para compartir su punto de vista en torno a la interrogante realizada por mí, en este caso. De ser posible, entre cada pregunta, yo iré tratando de darle un poco de forma, encontrando los puntos en común o de divergencia para orientar la discusión y propiciar el diálogo entre los participantes. Hacia el final de la actividad, abriremos un espacio entre 10 y 15 minutos para retroalimentación, preguntas y comentarios por parte de ustedes, querido público. Y al final haré mi mejor esfuerzo de identificar los principales aportes de reflexión y diálogo suscitado a fin de identificar posibles orientaciones estratégicas para el desarrollo de acciones en favor de la preservación, el fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. Entonces, las preguntas que haré, se las comento de una vez, pero vamos, como tenemos rondas de 2 minutos por panelista, por cada una de las preguntas con un pequeño cierre, ¿no? Pero se las pongo de una vez. Entonces, la primera es, ¿para qué un Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas? ¿Cuál es su importancia? Es interesante que la UNESCO, ¿cómo se habrá dado eso? ¿A qué retos nos enfrentamos para que el Decenio logre efectivamente revertir el proceso de desplazamiento de las lenguas minorizadas? ¿Cuáles tendrían que ser los aportes de la academia y particularmente desde la lingüística al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas? Entonces, empezamos con la primera ronda de cuál es la pertinencia e importancia del Decenio de las Lenguas Indígenas, obviamente en particular para México. ¿Cómo vemos nosotros desde México este Decenio? ¿Podríamos empezar con Roland, por favor? Micrófono. Ya. Sí, en cuanto a eso siempre pues la pregunta, ¿para qué ese diseño? Pues yo mismo también me lo estoy preguntando cada vez más, porque hay tantos hablantes que ya no quieren hablar y su lengua, y igual que hay otros que sí la quieren hablar. Entonces, ahí creo que hay que distinguir entre lengua y hablante, porque siempre pensamos que apoyar a la lengua estoy apoyando al hablante, pero no siempre es así. A veces se está sacrificando al hablante al apoyar la lengua, pero a veces también se está apoyando al hablante al apoyar la lengua. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, para mí, en primer lugar, hay que definir bien, y pues ahí lo dejo para que no me pase de los 2 minutos.
No, ya todavía tienes tiempo, pero está bien, luego vemos. José Antonio, te escuchamos. Sí, yo no quisiera ser muy profuso, pero diría que el decenio es una oportunidad institucional desde las políticas de Estado o supraestados para poder incidir efectivamente en una inquietud que creo que nos convoca a todos, que es el tema del desplazamiento, de la asimilación, de la reducción de la diversidad lingüística y cultural. Entonces, bueno, es importante que una institución como la UNESCO, que tiene visibilidad global, abra este compás de, digamos, defensa de los derechos lingüísticos y culturales. Y respondiendo un poco a lo que preguntaba Elin, ¿por qué? Yo creo que es algo apremiante, porque eso va acompañado justo de las metas también 2020, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con las propuestas de la ONU en términos de desarrollo sustentable, o sea, las lenguas vistas como parte del desarrollo sustentable, que creo que es una visión correcta por lo demás. Muchas gracias, José Antonio. Te escuchamos, Ernesto. Micrófono, por favor. Apreté otro botón. Bueno, decía, aparte de lo que acaba de mencionar José Antonio, que me parece muy, muy acertado, yo quisiera enfatizar dos cuestiones que me parecen necesarios o convenientes o bienvenidos en una iniciativa de este tipo. Los cambios lingüísticos son muy lentos y generalmente difíciles de llevar a cabo. Requieren acciones de largo plazo, ¿verdad? Entonces, un diseño, pues es lo menos que uno esperaría para impulsar cambios que requieren de una acción constante y a lo largo de un periodo de tiempo más o menos largo. Entonces, en ese sentido, la idea de que sea un diseño en específico me parece muy bienvenida, ¿no? La segunda cuestión es que, bueno, enfatizar la parte de los derechos humanos. Como todos sabemos, eh, menospreciar, por decirlo así, la lengua de quien sea, el habla materna de cualquier persona, pues de alguna forma menoscaba la dignidad de esa persona, ¿verdad? La lengua materna o la lengua familiar de alguien, pues es algo que le da mucha identidad, mucha pertinencia a su posición social y por lo tanto reconocerla es muy importante. Es decir, se combate la inequidad, combatir la inequidad lingüística es muy necesario para respetar la dignidad de las personas. Eso lleva mucho tiempo y 10 años ser necesario. Esas dos cosas me parece que hacen muy necesario, muy conveniente contar con un diseño para apoyar las lenguas indígenas. Muchísimas gracias por esta primera ronda. Podemos rescatar muy claramente que sí es importante, que tiene que el diseño es lo mínimo y la cuestión de la visibilidad de la UNESCO también muy importante y creo que Roland con buen afán de ir buscando también los puntos que debemos cuidar es justamente analizar la relación entre lenguas y hablantes y también algo que me llama la atención que podría ser un tema es el querer o no querer, ¿verdad? Querer o no querer hablar la lengua. Creo que es, desde luego, para los que estamos comprometidos con la diversidad, nos parece que siempre pensamos que el no querer hablar su lengua simplemente es una cuestión de la interiorización de una situación de desigualdad que ya ha asumido el hablante, porque sería mi postura, ¿verdad? Una postura de quizá, pero
tiene razón Roland de que sí hay que tomar en cuenta esa relación dinámica, pero no igual que decir lengua y hablante. No es lo mismo. Y el énfasis, creo Roland lo está poniendo, es sobre lengua, sobre el hablante. Y el énfasis en el darle valor al hablante antes que a las lenguas. Y ahí creo que radica un valor importante en lo que dice Roland, pues también sabemos del fenómeno del lingüista que solo ve al hablante como un informante exclusivamente y no como un sujeto de habla, etc. Entonces creo que ahí hay algo, un tema que podríamos abordar de manera interesante. Ustedes decían que definitivamente José Luis que llega después. Ah, sí, es lo que dijo, ¿verdad? Bueno, esperemos cuando él venga. Entonces, bueno, ya pusimos el punto sobre la I en ese sentido y pasamos a la segunda pregunta. ¿A qué retos nos enfrentamos para que el decenio logre efectivamente revertir el proceso de desplazamiento de las lenguas minorizadas? Que bueno, a veces he dicho, Roland, he leído cosas que Roland ha hecho, sus colegas, sus estudiantes, y siempre digo, ay, Roland, siempre preparando el acta de defunción de la lengua. Y yo, no, pero siempre con un interés por entender esos procesos, ¿no? Entonces, empecemos otra vez con Roland sobre cómo lograr, o sea, de qué modo este decenio o a qué retos nos enfrentamos, qué hace falta hacer para efectivamente revertir el proceso de desplazamiento de lenguas minorizadas. Pues yo en esto creo que, bueno, tienen un poco más experiencia José Antonio y Ernesto, porque ellos se están más dedicando a la revitalización que yo, por ejemplo, perdón, sí, yo estoy investigando en la muerte, o sea, que en el desplazamiento, y ahí luego lo dejo como un patólogo, que solo está viendo qué está pasando sin dar soluciones. Reconozco eso, pero creo que también, o sea, bueno, todos los médicos han experimentado con cadáveres y no es que, o con enfermos, ¿no? También, o sea, pues nunca sabe uno. Y sabemos que pues hay, no simplemente, o sea que ahí sí tenemos que dejar de pensar en lenguas solamente, sino en comunidades. Ese es mi punto de vista. Por ejemplo, yo veo a la comunidad, al pueblo, al barrio, o incluso puede ser la red social, donde todavía se está hablando. Y cuando ya no se puede, ya pues ya es otro asunto. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con una colega de Chile que se llama Elizabeth Torrico. Ella está buscando el rescate de la lengua Kunza, que se habla en el norte. Que es una lengua andina que se habla en el norte de Chile, pero que casi ya no hay hablantes. Hay algunos que recuerdan que estaban hablando eso, pero a la gente le interesa el rescate de esa lengua. Eso es obviamente algo muy, muy distinto a lo que, por ejemplo, si veo lo que ha hecho José Antonio, que él está pensando en comunidades, o sea, que donde todavía hay hablantes. Y ahí nos enfrentamos a esos retos de que primero ver cómo funciona la comunidad donde se habla la lengua y después
qué hay que hacer de acuerdo a las situaciones específicas y que no son solo lingüísticas, sino más bien son diferentes, son económicas, son sociales, etcétera, y no importa tanto la gramática y lo que hay que tomar en cuenta, y son esos retos, y es también un reto de bienestar que hay que atender. Muchas gracias. Muy bien. Entonces pasamos a escuchar a José Antonio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Ronald tiene mucha razón y esto daría para mucho debate. Yo creo que la palabra bienestar sí acuerpa bien lo que quisiéramos. Entender las lenguas no como algo aislado de sus hablantes es fundamental. Hay que privilegiar al hablante antes que pensar en las lenguas, porque las lenguas se pueden mistificar, cosa que ha hecho el Estado y sigue haciendo el Estado, folclorizar, mistificar, museografiar, los lingüistas ni se diga. Entonces ahí hay una perspectiva crítica. Entonces, ¿qué se requiere? Yo había apuntado aquí en mis notas preparando esto por lo menos 3 cosas. Una palabra clave que es transformación. Yo creo que eso también resume lo que queremos, transformar ideologías, prácticas, acciones, paradigmas, ¿no? Un cambio de narrativa es fundamental. El diseño invita a ello sin duda, es decir, no desagregar sectores, sino más bien, como se ha dicho justo en la convocatoria de este conversatorio, una corresponsabilidad de la sociedad, de las instituciones, de las comunidades hablantes, de todos nosotros, con una mirada mucho más holística en términos y sinérgica en términos del problema del desplazamiento. Y ya no hablar de problema quizá, sino hablar de las lenguas del multilingüismo como un recurso, como una maravilla que nos concerta a la humanidad, ¿no? Y de la cual tenemos mucho que aprender, no se diga de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, una visión mucho más proactiva a favor de la diversidad de la mano de las comunidades hablantes, concertar desde la base social es fundamental, me parece, con los propios hablantes, acciones que permitan revertir el desplazamiento, descolonizar sin duda la lingüística, la academia y entablar nuevas relaciones entre los estados, los pueblos, la academia, la sociedad civil. Se dice muy fácil, lo dije creo en 2 minutos, que es lo que tenemos, pero es verdaderamente, 20 años no es nada, yo diría un decenio no es suficiente. Si lo ponemos en esa perspectiva, yo me remito al tango y 20 años no es nada y febril la mirada. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos a Ernesto, por favor. Micrófono, por favor. Cuando hablaba Roland, me imaginaba yo ya en una, como rescatista lingüístico, en una ambulancia para rescatar lenguas. Y las metáforas son poderosas, las imágenes son poderosas. Hay mucho la idea en realidad, incluso para el diseño de las lenguas indígenas, quienes lo puedan interpretar como eso, ¿verdad? Como una ambulancia, como primeros auxilios, como emergencia, para rescatar lenguas. Y efectivamente no es así, como señala José Antonio, es más de fondo, ¿verdad? En efecto, yo diría la estructura social de poder jerárquica e ideológica, ese es el principal reto que enfrentamos, pero además ya estrictamente en la instrumentación, digamos, de acciones a lo largo del decenio, yo veo el mayor reto es evitar caer en acciones dispersas, en un montón de programas, cada uno por su cuenta, con su lógica. Sería bueno aprovechar para tener una visión integral de las acciones, no como actividades dispersas y separadas, aisladas, sino una visión un poquito más integral que tenga pertinencia, que constancia, o sea, que se aplique a lo largo de los 10 años, que sea susceptible de revisión y en su caso de corregirse, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un reto en la instrumentación, es eso, ¿verdad? Una visión integral que sea pertinente, constante, evaluada
y en su caso corregida, que tenga un seguimiento a lo largo del tiempo, pues. Digo, pues en el tiempo que tenemos eso es lo que puedo decir. Muy bien, muchísimas gracias. Otra vez, Roland nos hace ver esa relación entre lengua y comunidad, que la comunidad es lo más importante, que creo que siempre es el foco de SOS, de no estar sacando lenguas fuera de su comunidad, y de la importancia de también nos hace ver José Antonio y también Ernesto, ¿verdad? No podemos desligar cuestiones de lengua y identidad de las cuestiones económicas, pero desde una perspectiva del bienestar y de la integridad. Creo que atrás de eso es un tema que, si tenemos tiempo, me gustaría tocar, porque ahí sí creo que va a ser muy álgido, porque la UNESCO está aquí, la OCDE está acá, y, y tienen visiones diferentes y están en París en el mismo plano geográfico, pero creo que necesitamos entender integralmente la cuestión económica y la cuestión de las lenguas y culturas y diversidad lingüística de los pueblos indígenas, que también necesitamos definir, ¿verdad? Entonces, pero creo que José Antonio usa el término bienestar, economía desde una perspectiva del bienestar, ¿no? Que también tenemos que pues estar muy atentos a la lógica de la importancia del bienestar. Y creo que tanto Ernesto como José Antonio nos ponen pautas ya muy, muy concretas. Uno, la importancia de la transformación del cambio de la narrativa. Eso es algo que, en cierto sentido, podemos decir que es, obviamente, desde la cuestión de los derechos humanos, pero sí es un fenómeno bastante nuevo, porque en general las lenguas son instrumento del poder hegemónico del momento. Entonces, el que ahora se entienda que hace falta valorar la diversidad lingüística independientemente de la fuerza hegemónica de esas lenguas, creo que sí es novedoso y requiere de cambios de mentalidades muy fuertes en general, ¿no? Creo que ahí hay algo muy importante que tocar. La cuestión de la corresponsabilidad. Creo que México es un país, no conozco otros países bien, pero ciertamente es un país que ejemplifica estos procesos de dinámicas entre lo social y las políticas de Estado. Sabemos muy bien que mucho de esto que estamos viviendo ahora no existiría si no hubiesen los movimientos sociales políticos que ha habido en México desde siempre, y sobre todo en los últimos 30 años, siendo, digamos, el alzamiento zapatista emblemático. Y creo, Ernesto, que estás también poniendo los puntos sobre las IES, que ahí entra un poco esta cosa como de la tensión, porque dice evitar caer en acciones dispersas, digamos, asumiendo que es un movimiento mundial impulsado por la UNESCO y asumido por lo menos a nivel gubernamental, y esperemos que también a nivel social, a muchos niveles, que sea integral, de pertinencia, que sea, creo, constante, susceptible de revisión, evaluada y corregida. Creo que son puntos clave. Creo que esto lo tenemos que apuntar muy claramente, pero no deja de ser, haber algo de paradójico en el sentido de
bueno, sería una idea del mundo donde quepa muchos mundos, o sea, cómo hacer un plan de acción tal que sí, que no sea disperso, pero que a la vez permita la diversidad de acciones y visiones, ¿no? Creo que ahí es donde siempre estamos en esa disyuntiva cuando estamos buscando y apoyando la cuestión de la diversidad. Muy bien. Y entonces finalmente tendríamos la pregunta de los aportes de la academia y particularmente de la lingüística al Decenio Internacional de Lenguas Indígenas. ¿Qué podemos como lingüistas aplicados, sociolingüistas, aportar a los contenidos, tomas de decisiones, tipos de políticas a establecerse en este decenio? ¿Seguimos con este orden? ¿Les estarían de acuerdo o lo vamos revirtiendo? Igual podrían empezar José Antonio o Ernesto, o sea Sí, que no... quizá para ir como, aunque siempre ha sido muy coherente lo que van diciendo, pero bueno, ¿qué les parece? José Antonio, ¿nos empiezas a dar tu opinión, por Con favor? todo gusto, sí. Bueno, yo creo que son muchos temas, ¿no? Pero para tratar de ceñirlos a estos 2 minutos, ¿qué aporta la academia? Bueno, yo creo que todos tenemos, tanto los estados como la academia, la sociedad, tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios, ¿no? Que han sido oprimidos y digamos, el objeto de explotación predilecto, casi diría, de los imperios coloniales y de los estados-nación. Y desgraciadamente eso continúa hasta hoy en día, ¿no? Pero para ceñirlo más a la pregunta de la academia, bueno, ya adelanté algo, sería romper con esos esquemas extractivistas, unilaterales, jerárquicos, desiguales de poder, que privan entre la academia, donde los hablantes se ven precisamente como lenguas, como depositarios de lenguas y no se les ve como agentes activos de sus propios y constructores de sus propios destinos, ¿no? Entonces ahí hay una disonancia que precisamente ha producido y que es un efecto también de la sociedad mayor, sin duda, esta concepción que se traduce en ideologías y prácticas muy negativas como la discriminación, el racismo, la opresión, con respecto a los pueblos originarios. Entonces yo creo que el compromiso de la academia debería ser una academia como ya existe, de hecho un paradigma que se rompe, ¿no? En la antropología, no solo en la lingüística, quizá más en la antropología, esta idea de la antropología comprometida, militante, de la antropología compartida, de la antropología inversa, ¿no? Que son temas muy interesantes de cómo los pueblos originarios desarrollan agendas que acompañamos, ¿no? Ya rompemos con esta arrogancia académica donde nosotros somos los que decimos qué cuenta como lengua, qué cuenta como un dato y qué no cuenta como un dato, que es algo verdaderamente bizarro, diría yo, esta cosa que hacen los lingüistas puros y duros, ¿no? De decir, ustedes no hablan bien su lengua, por ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de oír a antropólogos que dicen, no, en ese pueblo no saben hablar náhuatl. Eso me parece una barbaridad absoluta, ¿no? Y un efecto ideológico del purismo, de estas ideologías de superioridad blanca, de donde provienen estos juicios. Entonces, bueno, necesitamos construir una academia mucho más comprometida, mucho más alineada con la agenda comunitaria, con los valores, por más contradictorio y paradójico que eso pueda ser, ¿verdad? Porque a veces los lingüistas podemos decir, que viva la diversidad, y los hablantes lo que quieren es hablar inglés. Bueno, entonces ahí hay problemas serios que atacar y que se trata de sensibilizar, se trata de desarrollar acciones, demostrar el valor que efectivamente tienen las lenguas en distintos ámbitos, ¿no? Sea en el ámbito instrumental, económico, político, ideológico, por no hablar del ámbito afectivo, étnico, de identidad, de lo que nos provee la pertinencia y la pertinencia de lo que nos habilitan las lenguas, ¿no? Entonces hay que revertir desde la academia muchas cosas que tienen que conectarse con la sociedad. No podemos ver a la academia como aislada de la sociedad, aun cuando estemos
muchas veces reducidos y atomizados y recluidos en la academia, ¿verdad? Entonces, son temas muy complejos, pero sí hay que verlo de manera integral. Yo coincido con lo que se ha dicho, de manera mucho más integral y mucho más activa. Y desde luego es un planteamiento político y crítico, ¿no? Yo creo que la lectura crítica de nosotros mismos es muy importante, ¿no? La autocrítica y la posibilidad de desarrollar paradigmas distintos, ¿no? Paradigmas que quiebren los paradigmas. Entonces, bueno, es un tema muy amplio, pero gracias, sí, hasta ahí. Muchas gracias, José Antonio. Escuchamos a Ernesto, por favor. No. Si pensamos en la lingüística en un sentido amplio, decía, donde se incluye el estudio, conocimiento de la dinámica social de las lenguas, yo creo que parte de lo que, o más bien lo que se debería enfocar o lo que debería contribuir la disciplina, por decirlo así, pues es en un mejor conocimiento de los procesos de mantenimiento, revitalización o incluso de desplazamiento de las lenguas, ¿no? Si lo piensan o lo pensamos un poco en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación, esos temas no tienen la fuerza, el apoyo que deberían tener para poder atender las necesidades del país o de los pueblos indígenas, más en el sentido de lo que decía José Antonio, ¿verdad? Hay que fortalecer esos campos de investigación y la formación de profesionales en esos campos. Yo creo que eso es importante. Necesitamos más expertos en ese tipo de procesos. Por otro lado, también un mejor conocimiento de las expectativas, demandas, necesidades actuales de los pueblos o comunidades indígenas, ¿no? Por lo mismo que no tenemos o no hay los recursos o condiciones para hacer estudios, lo que yo le llamo la dinámica social de las lenguas en general, tenemos poco conocimiento y hay una tendencia, pues creo yo, ideológica también, para ubicar a los indígenas y no como son ahora, no es sus necesidades actuales, sino que hay una idea de lo indígena como la comunidad indígena corporada de mediados del siglo pasado, para exagerar un poquito, ¿no? La de Eric Wolf y la de Gonzalo Aguirre Beltrán. O sea, indígena es una persona rural, campesina, que habla indígena, que tiene sus hábitos, rituales tradicionales. Y pues ya mucha población indígena no es así. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus demandas, incluso lingüísticas, ¿no? Yo creo que eso no está bien actualizado y es algo que habría que profundizar. Y, por supuesto, profundizarlo significa hacerlo junto con las comunidades hablantes de lenguas indígenas. Pero, bueno, pero esas dos cosas, esa actualización de la visión, de las expectativas de los propios pueblos indígenas y la posibilidad de formar más y de profundizar nuestro conocimiento de la dinámica social de las lenguas indígenas en sentido académico, yo creo que es muy necesario. Muchas gracias, Ernesto. Te escuchamos, Roland. Sí, creo que tanto Ernesto como José Antonio ahorita tocaron algo que, bueno, con lo que concuerdo, siempre estaba yo concordando, pero concuerdo mucho con ambos. Primero, o sea que, bueno, ahorita Ernesto que dijo que la dinámica de la misma lengua, cómo se lleva a cabo, y ahí tenemos que ver y como lingüistas aportar que yo diría, bueno, a mí me gustaría, pensando ahorita en el comentario de José Antonio, que a veces ya no quisiera llamarme lingüista, sino más bien académico o lingüista social, o a veces incluso más sociólogo. Si pienso sobre todo en el Palacio de Reduccionismo de la UNAM, que solo quieren describir la gramática de la lengua y, como dice José Antonio, luego decir, bueno, eso digo yo ahorita
irónicamente, decirles a ellos qué es lo correcto, cómo deben de hablar. Y eso lo que me consta lo que dijo José Antonio, porque sé de otros testimonios que luego van y les dicen, ¿saben qué? Ustedes no hablan el mismo dialecto, hablan dos dialectos diferentes cuando la misma comunidad no lo sabía. Entonces, nosotros sí tenemos que ver más bien esa dinámica. Por ejemplo, como siempre, no sé ni por dónde empezar ahí, pero pensemos por un lado en las actitudes y por otro lado en el conocimiento, en la posibilidad de hablar. Yo puedo ser, o sea que veo que hay muchas comunidades donde hablan y hay actitudes muy negativas. Y ahí podrían mantener la lengua realmente, pero ahí están las actitudes. Y al contrario, hay comunidades donde hay muy pocos hablantes o casi no hay hablantes y tienen una actitud muy positiva. Ahí entra, o sea que pues está el romanticismo, etc. Esa dinámica hay que ver, hay que analizarla y hay que ver qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, cuando la gente de una comunidad va con un académico, que a mí no me ha pasado, pero sí sucede, tal vez a José Antonio le ha pasado, que le pidan, oye, ayúdanos a mantener la lengua. Entonces ellos están pidiendo que él influya en sus acciones. Entonces ahí sí, o sea que tendrá que hacerlo y tendrá que decirles qué es lo que él considera que es lo mejor que se haga. Y ahí hay que, pienso, hay que combinar esas dos formas, esas dos situaciones, esos dos fenómenos, que por un lado hay una actitud negativa, pero conocimiento de lengua. Por otro lado, hay una actitud positiva y desconocimiento de la lengua. Y claro, hay otras comunidades donde hay ambas, donde puede ser positiva, donde puede haber valores positivos y también conocimientos. Y eso hay que investigar y sobre eso habrá que ver, pues, qué se podrá hacer y aconsejarles qué podrán, cuáles serían las medidas mejores para el mantenimiento de su lengua, porque en ese caso sí es los mismos hablantes quieren mantener su lengua y ahí es creo que donde hay que empezar primero. Muchísimas gracias, Roland. Vamos cada vez más, se vuelve cada vez más rico. Bueno, está ya muy rico, pero creo que para ir resumiendo la construcción de nuestro papel como académicos, lo que nos están diciendo nuestros panelistas, ¿verdad? Uno es como en todo hay una dinámica de retroalimentación muy compleja, pues, y tiene que ver con el papel que se van construyendo los académicos desde las instituciones. Y José Antonio nos recuerda o nos hace ver, ¿verdad?, la deuda histórica que hay y que los pueblos originarios, digamos, han sido objetos de explotación, siempre, digamos, son los últimos, siempre, en fin, todo lo que ya sabemos, y eso nos hace como personas conocedoras y sensibles a nuestro
objeto de trabajo, interesados en estar trabajando con los pueblos y con los que ostentan esa diversidad lingüística y no desde afuera. Debemos de romper con la idea de superioridad, indiscutiblemente, y ni se diga de romper con esas prácticas que sí existen, de repente hasta criticar a los pueblos de que no hablan bien, quizá porque tengan muchos préstamos o ese tipo de cosas, ¿no? No señala José Antonio la existencia ya, también hay que decirlo, o sea, siempre estamos diciendo, hay que, pero también es verdad que en México, esta es mi opinión, también haría ver que en México hay una gran tradición de personas muy comprometidas desde la academia, ¿no? Que entienden que su papel no es el de imponer, sino el de entender. Em, la, en fin, pero José Antonio sí nos señala mucho esta importancia de ser sensibles y de la crítica y la autocrítica. También Ernesto nos pone énfasis en la comprensión de la dinámica social de las lenguas y que debemos de estar trabajando mucho el mucho mayor conocimiento de las expectativas actuales de los hablantes y personas que se ostentan o que se construyen como, o que se identifican como indígenas, para romper con una idea del campesino pobre, con ritualizado, etcétera, cuando sabemos eso, Ernesto y yo, por lo menos en la UPN lo vivimos cotidianamente, nuestros estudiantes tocan rap, cantan rap en su lengua, una de mis alumnitas justo acaba de decir, sí, yo me he visto de jeans y todo, y luego incluso cuando trabajo aquí, cuando trabajo en la ciudad, no saben o no piensan que soy indígena, pero luego se dan cuenta que sí, ¿no? En fin, todo eso es muy importante que lo incorporemos, ¿no? Y creo sobre todo ahí ya con Roland que nos pone así como un poco tratando de entender, también y creo que sí hay que entender que a favor de los lingüistas puros y duros, que yo no soy ni si no somos eso, pero también creo que hay que darles un cierto lugar porque sí hay un momento de comprender los sistemas de la lengua. No es mi interés particular, pero les comento que como tenemos el diplomado en enseñanza y evaluación de lenguas indígenas, nos damos cuenta que nuestros alumnos sí requieren de ciertos elementos provenientes y conceptos provenientes desde la lingüística para poder entender su lengua y tomar decisiones propias, ¿no? Entonces ahí yo creo, pondría, si estarías de acuerdo, Roland, de que los que trabajamos en cuestiones de lengua, nos veamos como apoyo, como apoyo, como apoyadores, ¿no? Y que estemos ahí porque sí jugamos un papel y sí tenemos una razón de ser porque tampoco nos queremos ser desplazados por completo, ¿verdad? Muy bien, me están diciendo que debo seguir y con mucho gusto, entonces creo que ahí le damos este pequeño cierre de esta primera parte y me hace ver, Itzel, que estamos sobre tiempo y que em, vamos a recuperar algunos de los comentarios. Les leo algunos de los comentarios.
los hablantes de las lenguas discutidas, ¿qué decimos? Seguimos siendo el objeto de estudio, de discusión, de invisibilidad. Les recuerdo que ya vemos lingüistas indígenas. Eso, digamos, aquí Jaime González nos hace ver efectivamente que hay muchos compañeros, colegas, tenemos muchos colegas que son indígenas y son lingüistas, ¿no? Yo pondría ahí, Padiush, dice Nelson, ¿no? Está saludando Nelson, que es un lingüista indígena zapoteco de la Sierra Norte. Yo pondría ahí, para polemizar un poco, Jaime, un lingüista indígena es diferente a un lingüista. Por ejemplo, un lingüista que se formó en el CIESAS tiene el sello del CIESAS. Un lingüista que se formó en la ENALT tiene el sello de la ENALT. Que eso es, por cierto, es un tema que no está ahí, pero que a mí en algún momento, de algún modo, me gustaría que se tocara, la cuestión de los campos disciplinarios y de los constructos ideológicos también, porque sabemos hay movimientos indígenas que se han construido como movimientos, incluyendo percepciones sobre la lengua, que uno puede definir, pues esa adscripción marxista, esa adscripción tal y tal. O sea, estamos todos permeados de muchas ideas y la cuestión, quizá lo que necesitamos justo desde una perspectiva de la diversidad es entender la complejidad y no tratar de hacer blanco y negro, ¿no? Indígena, no indígena, porque como bien dice el colega, pero no, lo dice de modo provocativo, ¿no? Es un tema, no sé si ustedes quieran tocar ese tema brevemente, de lo que es la cuestión de los hablantes de lengua que se forman como lingüistas. ¿Cuál es su papel o qué es su aportación o tendrían alguna opinión al respecto? Bueno, Ernesto. Empiezo con un ejemplo muy rápido. Hace ya muchos años, en un proyecto de investigación que implicaba trabajar con varias lenguas en diferentes lugares del país. Entonces empezaban a formarse lingüistas indígenas y yo traté de contratar a lingüistas indígenas para que trabajaran en ese proyecto. Y la mayoría rechazó porque decían que pues no iban a trabajar en su lengua, ¿verdad? Y en cambio los lingüistas que no hablaban ninguna lengua indígena no tenían ningún problema, ¿no? A donde fuera voy, con mucho gusto, yo ahí trabajo como profesional. Yo creo que eso ha cambiado un poco, pero con ello lo que quiero decir es que sí hay alguna diferencia en ese tipo de sentido, ¿no? O en ese sentido. Cada vez menos. La ventaja que tienen ahora, yo creo que ahora sí es, y que un poco deriva de lo que trataba de ilustrar con el ejemplo, es que hay un gran compromiso con sus comunidades, que otros quizás no lo tienen. Y en ese sentido, pues, según como se vea, puede ser una ventaja o en algunos casos, como el que ilustraba, una desventaja, ¿verdad? Pero sí hay un mayor compromiso y yo creo que eso se introduce una diferencia significativa, ¿no? No pueden percibir sus lenguas y sus hablantes solamente como objetos, porque estamos hablando de sus familias, de sus vecinos, de su gente, de su entorno. Y yo creo que eso sí da un poquito una perspectiva distinta, ¿no? Me siento más. Absolutamente. Muy bien. José Antonio, Roland, ¿quisieran comentar algo? Sí, o sea, yo creo que se necesitan, si se necesitan lingüistas indígenas de su propia lengua, pues yo creo que sí. Igual que se necesitan lingüistas que no son hablantes de la lengua. O sea, es una vista desde fuera
un punto de vista desde fuera y otra desde dentro. Y creo que ambos pueden contribuir juntos un montón. Tal vez el que está dentro de su propia comunidad luego cae un poco en esa trampa de que pues ya no necesito preguntarle a nadie porque ya lo sé. Y tal vez hay otros puntos de vista dentro de su propia comunidad, pero ahí pues está el lingüista que no es indígena. Y entonces yo creo que en esa combinación puede ayudar mucho. El problema tal vez es para que algunas lenguas ya no puede, o sea que ya no puede haber lingüistas lingüistas de la misma lengua porque aunque hablen la misma lengua porque ya son muy pocos hablantes. Eso sería tal vez el único problema. Y bueno, y si no les interesa, como mencionó ahí Ernesto, pues entonces ahí ya que, ¿no? O sea, ya que se puede hacer. Pero en general creo que en esa combinación se puede hacer mucho. Por ejemplo, José Antonio es maya y investiga en el náhuatl. Entonces, pues también eso es necesario, ¿no? Yo veo que todo se puede justificar de alguna forma. Es sensibilizarse para la otra cultura o buscar en su propia cultura, estar comprometido, como dice Ernesto, con su propia cultura. Me están presionando y con toda razón no me había dado cuenta de una cuestión. Lo que creo que emerge como concepto es la importancia de estar combinando la identidad con la otredad, desde donde sea, ¿no? Estoy pensando como ejemplo algo que yo vivo cotidianamente con el español. Un hablante nativo del español muchas veces, más bien en general, le cuesta mucho trabajo entender qué va a ser difícil aprender para alguien que no sabe español. Y lo mismo ocurre en general, ¿no? Y entonces alguien que aprendió español o inglés, luego puede enseñar mejor porque entiende mejor los procesos. Y entonces, como dice Roland, si se ayudan, es bueno que haya la identidad y la otredad trabajando conjuntamente. José Antonio, ¿qué? Mira, yo creo que hay un tema, o hay varios temas, pero uno destacado es un tema de comunicación, ¿no? Yo creo que hay una serie de paradojas en todo esto. Por ejemplo, por ponerlo en términos concretos, hay gente que se forma con doctorados, por retomar el tema de los lingüistas originarios, y tienen visiones muy poco críticas, ¿no? Y reproducen modelos muy recibidos del norte, digamos, ¿no? Y lo digo con todo respeto, y eso sería algo a revisar, ¿no? Revisar cómo podemos construir, por ejemplo, una lingüística propia desde las propias lenguas. ¿Por qué estos conversatorios no se hacen en las lenguas, por ejemplo? ¿Por qué no los lingüistas debaten la gramática en sus propias lenguas, desarrollan un metalenguaje, etcétera? Yo creo que todavía estamos lejos de eso, aunque hay atisbos, afortunadamente, de que eso se empiece a dar. Hay proyectos, paradójicamente, suscitados por extranjeros, ¿no? Entonces, no es estigmatizar. Yo creo que una cosa que tenemos que superar, que es fundamental, es esta cuestión de estigmatizar al otro, ¿no? Y construir una verdadera interculturalidad fluida, emergente, no recibida, no hegemónica, llamémosla así, una interculturalidad que yo creo que todavía no acaba de cuajar, por más que se hable de interculturalidad en distintos ámbitos académicos, ¿no? Y si nos vamos, otra paradoja, a olvidar la interculturalidad, por ejemplo, que ese es uno de los esfuerzos que se hacen en comunidades que reivindican de manera fuerte sus lenguas y sus culturas y sus entornos integrales, digamos, que van ligados a todo ello, sus economías productivas, por ejemplo, la interculturalidad deja de existir, realmente es más bien una lucha por el poder, ¿no? Y cómo yo posiciono mi lengua en ámbitos en los que, por ejemplo, no discurro en mi lengua. Entonces,
creo que sí hay una serie de paradojas que habría que empezar a desarmar como estas, ¿no? Y enfrentar de una manera cabal en la práctica, en un proceso de acompañamiento y de igualdad, ¿no? De igualdad entre los sectores, donde podamos ser capaces, de nuevo, es un problema de comunicación, de comunicarnos eficaz y efectivamente. Entonces, si un lingüista no nativo o no originario, conoce muy bien una lengua, yo, por ejemplo, creo que conozco bastante bien el náhuatl, no por eso les voy a decir cómo deben escribir, ni qué tipo de decisiones deben tomar con respecto a su lengua, ¿no? Cómo propiciar el uso, por ejemplo. Sin embargo, puedo hacer recomendaciones y puedo entablar una comunicación, digamos, empática, eso es muy importante, ¿no? Empática con, con la gente que de alguna manera asume un compromiso. Y aquí vuelvo a la idea del compromiso de la que hablábamos hace un ratito, ¿no? Si no hay un compromiso, digamos, legítimo, auténtico, si quieren, no sé cómo llamarlo, de vincularse y de retroalimentarse y de construir comunidad, digamos, sea que seas o no hablante de la lengua, parte de la comunidad o miembro de la comunidad, sabemos que las comunidades son heterogéneas y se construyen de una manera también diversa, dinámica y compleja, ¿no? Entonces, si no hay esa comunicación empática, efectiva, sincera, casi diría, bien intencionada, creo que vamos a volver a caer en la polarización de decir, tú eres. Yo he oído gente que dice, lingüistas o Exacto. investigadores originarios que dicen, no, pues tú no eres indígena, por lo tanto no entiendes, no vas a nunca entender la lengua ni la cultura, ¿no? Entonces ya es una anticipación que tiene que ver con los estigmas, ¿no? Y con los estigmas y con la lucha del poder y con lo que el rencor, incluso étnico, cosas muy negativas que hay que superar. Yo creo que toda esa negatividad de la que se ha cargado estos ámbitos, hay que enfrentarlas con maneras más creativas, de mayor disfrute, de mejor Exacto. comunicación, más positivas en general, más optimistas, ¿no? Pero es todo un campo, me parece, de comunicación que hay que ir construyendo y que muchas veces vemos que se quiebra muy fácilmente. Los académicos pueden saber mucho de las lenguas, pero no saben cómo comunicar, cómo poner a disposición de los hablantes ese conocimiento. Y también entre los lingüistas originarios encontramos gente que repite lo que dicen sus maestros de una manera muy poco crítica, ¿no? Muy acrítica. Entonces, ese es el tipo de cosas, creo yo, entre Muchas otros, gracias. ¿no? Que hay que superar. Sí, enfrentar. Sí, perdón por extender. Exacto. Exacto. Muchas gracias. Estamos, estoy viendo que ahora sí, estaba yo muy tranquilita, pero no, tenemos 3 más. Ya hemos ido trabajando bastantes, 3, y vamos a hacer digamos, lo que ya se ha dicho, no volverlo a decir, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es: ¿a qué retos nos enfrentamos como sociedad para lograr que en el diseño internacional de las lenguas indígenas se asegure la participación protagónica de los hablantes de lenguas indígenas como sujetos de derecho, sin caer en el paternalismo que ha predominado en la política del lenguaje de nuestro país? Ese es uno. Creo que está fuerte ese reto. La otra es: ¿qué acciones concretas se requieren para renovar la política del lenguaje actual por una política que apueste, celebre y promueva el multilingüismo en México? Y finalmente, ¿cómo imaginan el futuro de las lenguas minorizadas luego del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas 2232? ¿Consideran que en 10 años es posible lograr cambios a favor de las lenguas indígenas? Entonces, ahí estamos centrándonos sobre todo en las palabras clave. Me parece muy interesante poner los puntos sobre las IES de que los hablantes de las lenguas indígenas como sujetos de derecho, sin caer en el paternalismo que ha predominado. Luego, ¿qué acciones concretas debemos de promover para el multilingüismo? Y finalmente, el futuro.
Entonces, empezaríamos con Ernesto, por favor. La idea es mencionar sobre los tres temas en una sola intervención, o empiezo con la primera nomás. Ernesto. No te escuché, bueno. Bueno. Que vieran del mismo modo que al inicio. Ok. Bueno, frente a los retos que habría que enfrentar. Sería la primera ahorita, comentar sobre la primera. Ok. Bueno, pues como yo lo veo, los retos que, bueno, en realidad tienen que ver con nosotros, es la dificultad para realmente lograr que haya la expresión de, como decía antes, de las expectativas, de los proyectos, de los deseos de los hablantes de lenguas indígenas, es decir, que existan, para ponerlo en los términos programáticos que ya hay, pues realmente consultas libres e informadas, ¿no? Eso es muy difícil, o sea, saber realmente qué es lo que quieren que sea, algo que sea, o que tenga un objetivo que sea percibido como propio, pertinente, ¿no? Y por supuesto, pues una mayor autonomía, una mayor capacidad para hablar y permitir construir una corresponsabilidad en la instrumentación de las cosas que se acuerden, de los proyectos, los programas, las acciones que se lleven a cabo, ¿no? Es decir, pues eso, no tenemos construidos los medios, los canales institucionales, formales, para realmente integrar la participación de las comunidades hablantes de lengua indígena. Yo creo que es el principal reto, ¿no? Cómo, o sea, construir las vías, los canales, los procedimientos institucionales, de manera que sean sus voces las que se escuchen y orienten mucho de lo que se haga. Una disculpa, se me fue el internet y me perdí de muchos, pero sigan porque sí ya empezamos a tener problemas de tiempo, entonces discúlpame, no pude escucharte, pero... No, pero acababa de concluir mi intervención, o sea que pues te lo perdiste, ni modo. Sí, ni modo, no poder resumirlo, pero saldrá de algún modo. Te escuchamos, Roland. Pues estoy siempre, o sea, como siempre, yo sí normalmente me limito, o sea, que siempre vienen esas preguntas, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahí ya, o sea, que cae uno en el paternalismo, ¿no? Ustedes deben hacer X cosa. Más bien, lo que yo quisiera hacer es investigar en qué es lo que se encuentra y ahí pues presentar lo que encontramos y que ellos decidan sobre la base de lo que encontramos qué pueden hacer. Y ahí sí, claro, se pueden dar recomendaciones, pero si yo ahorita voy a decir qué tienen que hacer pues caigo en lo mismo de siempre, ¿no? Y estoy diciéndoles qué tienen que hacer. Pues en primer lugar, decirlo así en general, pues creo que tampoco se puede. Se puede en una comunidad determinada, incluso tal vez en un estado como Yucatán, donde está la lengua más o menos compacta. Pero en general, esa pregunta no la podría yo contestar. Ok. Muy bien. José Antonio. Sí, bueno, yo estaba pensando un poco qué batería de respuestas se pueden presentar con respecto a esta primera pregunta, ¿no? Si entiendo bien, son los retos de la sociedad global con respecto al diseño y a la defensa de los derechos lingüísticos y culturales que hay que recordar, parecería una verdad de perogrullo, pero hay que recordar que son derechos humanos, como también lo mencionó Ernesto al principio de esta conversación. Es decir, defender las lenguas es defender lo más profundo de nosotros
y defender también nuestros entornos vivenciales, el territorio, nuestras economías, nuestras familias, etcétera. Es decir, hay que cambiar la concepción de lengua, que también eso se tocó al principio de este conversatorio, y hablar de expresiones y variedades de lenguas diversas, de diversidad lingüística en entornos específicos donde se discurren estas lenguas en contextos específicos. Entonces hay que cambiar también la conceptualización, pero bueno, de eso no estamos hablando ahora, ¿no? Pero creo que es importante mencionarlo. Yo creo que uno de los retos mayores para la sociedad en su conjunto es encontrar mecanismos y procedimientos, protocolos, si tú quieres, para concertar acciones intersectoriales, si tú quieres, como pomposamente se llaman desde algunos discursos institucionales, concertar acciones interinstitucionales, es decir, cómo desarrollamos propuestas conjuntas entre distintos ámbitos de la sociedad y cómo involucramos activamente a los propios, al ego, digamos, ¿no? A la persona común y corriente en estas posibilidades y cómo impactamos a la sociedad en esos términos, en mejorar, cambiar, digamos, también una palabra clave es transformar ideologías y prácticas, ¿no? Entonces yo creo que lo estamos haciendo, de hecho, y los propios pueblos están marcando la pauta en ese sentido. Entonces pienso yo, por ejemplo, en el ejemplo de Tosepan, que es como, no sé si ustedes conocen Tosepan, que es una organización muy importante en la Sierra Norte de Puebla, que tienen acuerpadas varias cooperativas, es una gran cooperativa de unas 40,000 personas, casi todas mujeres, por cierto, el 70% son mujeres que justamente tienen una propuesta muy interesante de defensa del territorio, de su cultura, del agua, de sus recursos, acompañado de la lengua, ¿no? Y de su cosmovisión, todo como desde una perspectiva muy integral, no exenta desde luego de dilemas, contradicciones, conflictos probablemente, pero muy interesante. Entonces yo creo que los lingüistas debemos sumarnos a esas propuestas, aportar lo que podamos aportar. Desde el acervo digital de lenguas indígenas, Víctor Franco, convocamos, por ejemplo, es quizá un ejemplo, convocamos a hablantes de lenguas que quieran hacer algo por sus lenguas, conversamos con ellos, tratamos de desarrollar estas sinergias positivas, estos procesos de acompañamiento que desde Gala, Linguapax, para construir, digamos, un corpus útil, pertinente para las propias comunidades en términos de sus necesidades educativas, de los materiales que se requieren, de prácticas, procesos que podemos suscitar y acompañar con las propias comunidades. Entonces creo que hay muchísimo que hacer, pero esta necesidad de tener un mayor y mejor diálogo intersectores de la sociedad y que nos tomemos en serio unos a otros, que el Estado tome en serio las demandas de los pueblos indígenas, por ejemplo, las consultas a las que se refiere Ernesto, que sean hechas seriamente, no sean simulacros, ¿verdad? No sean teatros de simulación política, sino sean efectivamente mecanismos de toma de decisiones bien formadas e informadas desde las comunidades con un acompañamiento de otros sectores, como podemos ser los académicos, que tendríamos que comprometernos con causas nobles, digamos, que tienen que ver con la defensa del territorio, la defensa de la lengua, la cultura y la integridad de los pueblos, ¿no? Un poco eso. Perfecto. La siguiente pregunta, de una vez no voy a hacer simplemente recapitularé al final. Sobre todo queremos tener un tiempito para dar voz a los que están haciendo comentarios. Bueno, las acciones concretas que se requieren para tener una política de lenguaje, o sea, cambiar por una política que apueste, celebre y promueva el multilingüismo en México. Creo que ustedes ya están apuntando para algunas ideas y respeto a la posición de Roland de decir, no, yo no, porque justo necesito que los usuarios de las lenguas sean los que opinen, también es respetable, pero si pueden hacer algunos comentarios a acciones concretas que se requieren para renovar la política del lenguaje o renovar o cambiar la política del lenguaje actual por una política que apueste, celebre y promueva el multilingüismo en México. ¿Podría empezar José Antonio?
¿Cómo no? Yo creo que hay muchas cosas. Nosotros como Gala hemos producido un documento de recomendaciones que no han sido plenamente recogidas y que es un buen ejemplo de esta, digamos, de esta desconexión entre la academia y el Estado. El Estado no ha hecho, o ha hecho prácticamente caso omiso de las propuestas que ha hecho Gala, y hay que decirlo, ¿no? El INALI de alguna manera se ha abierto a ello, y hemos tenido algunas conversaciones con ellos, y bueno, hay que ver la envergadura también del reto. No es quizá mala leche, si se quiere decir en esas palabras, necesariamente, sino el Estado está muy desbordado y no tiene la capacidad, hay una insuficiencia también para atender todas las necesidades que requieren un tema de esta envergadura, ¿no? Enfrentar, celebrar, posicionar, disfrutar, estabilizar la diversidad lingüística, el multilingüismo de una manera, de una gestión exitosa, es verdaderamente un reto descomunal, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Y hay algunas experiencias que nos hablan de casos relativamente exitosos. Yo enfatizaría lo de relativamente exitosos, aunque existen esas posibilidades. Entonces, se requiere una derrama de recursos importante, lo cual no garantiza, desde luego, una institución que pueda tener. En estos tiempos no hay institución que tenga una derrama de recursos importante, por supuesto. Es decir, presupuestalmente hay una austeridad republicana que nos limita muchísimo. Entonces, ese, digamos, no tendría que ser necesariamente, ni mucho menos, yo creo, lo más importante. Más bien es el compromiso de las comunidades y la posibilidad de concertación y de generar conciencia y buenas prácticas a favor de la diversidad lingüística y cultural y del multilingüismo, lo que en todo caso tiene que estar en primer lugar, ¿no? Pero si no tenemos tampoco instituciones comprometidas, suficiencia presupuestal para desarrollar materiales, becas para los estudiantes originarios que se formen como lingüistas, etcétera, etcétera, pues tampoco estamos muy cobijados, ¿verdad? Estamos cuesta arriba. Entonces, todos tenemos que tener una corresponsabilidad en esto, ya se ha dicho. Yo creo que acciones concretas, bueno, podríamos abrir, por ejemplo, betas de formación en temas de revitalización lingüística. No existe un programa de política y planeación lingüística en México, por lo menos. Por ejemplo, eso sería algo muy concreto que interinstitucionalmente, por ejemplo, entre las instituciones que estamos aquí, podríamos emprender un diplomado, una licenciatura, una maestría, formas de certificación incluso no formales, ¿verdad? Que no tengan que pasar por una cuestión muy académica, sino que busquemos formas de certificar, de empoderar, de acompañar procesos de formación comunitarios, ¿no? Creo que eso es parte de nuestra responsabilidad también como académicos, la producción de materiales bien formados e informados, la defensa de los derechos lingüísticos en general, tanto en la sociedad mayor como en las propias comunidades, el cambio de las ideologías, etcétera. Son muchos temas. Claro. Gracias, José Antonio. Muy bien, muy bien. Mucha acción concreta, pero nos gustaría escuchar a los otros compañeros. Ernesto, ¿nos pudieras dar tus opiniones? Bueno, en este punto, pues nomás enfatizar que hay un documento de Gala donde ya están dichas muchas cosas y ojalá que se tomara un poquito más en cuenta. De todas formas, yo más bien quisiera tomar la pregunta hacia otro lado, o sea, más que cuestiones concretas, déjenme decir algo bien abstracto, que hasta parece ensayo francés de los 60s y 70s del siglo pasado, ¿no? El deseo y la política del lenguaje. Yo creo que de lo que se trata es de recoger las expectativas, el deseo expresado así en términos de deseo acerca de política del lenguaje de los pueblos indígenas para de ahí generar estrategias pues también más concretas, ¿no? Hace unos meses leí un textito muy chiquito de Yasnaya Aguilar, donde supuestamente las lenguas indígenas hacen una carta a los Reyes Magos, ¿no? Y las lenguas, como si fueran niños, que los Reyes Magos piden ir a la escuela, tener libros, estar en todas partes, que los conozcan y sepan cómo se llaman y cosas así, ¿no? Eso es un deseo, ¿verdad? Y eso debería ser la base de la política lingüística, es decir, el deseo, ¿verdad? El proyecto, la visión para las lenguas indígenas. Y entonces sí,
¿Cómo cumplimos esos deseos? Y esas deberían ser las actividades concretas, ¿no? Yo insisto, habría que construir las condiciones para que haya voz en lo más posible para que puedan expresar sus deseos, sus proyectos, ¿verdad? Su visión para las lenguas. Y a partir de ahí, entonces sí, como técnicos, especialistas, académicos, indígenas o no, trabajar en dar forma concreta a esas aspiraciones. Muchas gracias, Ernesto. Roland, Sí, bueno, ¿vamos? como ya dijeron, o sea que son muchas cosas. Entonces yo quisiera poner un poco énfasis en la enseñanza de la lengua. Por ejemplo, hace varios años que empezaron con la clase náhuatl en la ENALT. Y había pues tanta demanda que no había cupo. O sea que y luego ahorita no sé cuántos profesores, creo que son 3, 4, 5 que están dando clase en náhuatl y siempre hay demanda. No sé si, o sea que mi idea era de que también si iban a introducir otra, o sea que iba a seguir el maya, zapoteco y mije, etcétera. Pero eso no sucedió por falta de espacio, no sé si había profesores, porque eso, pues lo del náhuatl, el náhuatl ya tiene algo que muchas otras lenguas no tienen, tiene prestigio. Y con la enseñanza, claro que es un camino largo, no hay materiales y la elaboración de materiales también pasa por las gramáticas normativistas, etcétera. Sé que todo esto es anterior, pero de todas formas hay que intentarlo, hay que buscarlo, porque eso cambia un montón ya como para la visibilidad, como estábamos ahorita en si también, por ejemplo, las lenguas aparecen en los billetes, esto le va a dar mucha visibilidad a las lenguas, aunque no hay ninguna, o sea que no tiene ningún impacto la misma leyenda como información, nada más. Y en esto, por ejemplo, se puede seguir trabajando y sobre todo, pues también el problema que sigue habiendo, que todavía hay monolingües, o más bien monolingües significa que no hablan español y que son acusados de algo, un robo, un asesinato, y no tienen un traductor que sepa, o sea, que maneje el lenguaje legal para representarlos. O sea que pues sabemos todos del caso famoso de, como no recuerdo ahorita su nombre, una mujer otomí, que estuvo varios años en la cárcel. Todo esto es algo por donde se podría empezar y por donde se podría, o sea que son acciones concretas y a nivel nacional que podrían ayudar para darles pues más valor a las lenguas en general. Acelerar un poco la última pregunta, limitarnos a los 2 minutos, que es el futuro de las lenguas minorizadas, luego del Diseño Nacional de Lenguas Indígenas, que si en 10 años es posible lograr cambios. Entonces, perdón, ¿no puedes volver a decir porque está muy mal el sonido ahora? Si quieren, lo leo yo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, la leo yo. ¿Cómo imaginan el futuro de las lenguas minorizadas luego del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas
del 2022-2032. ¿Consideran que en 10 años es posible lograr cambios a favor de las lenguas indígenas? Recuerden que estamos en el que va a jugar entonces el cierre. El futuro de las lenguas minorizadas en del José Antonio. Estamos perdiendo tu audio, pero bueno, yo entendí muy bien la pregunta. Yo en aras del tiempo diría sí y no. Mi respuesta sería sí y no. Sí, en el sentido que podemos sentar las bases y lo que ya se está haciendo podemos fortalecerlo y requerimos fortalecerlo. Todo lo que está disperso, como también dijo Ernesto, deberíamos lograr generar una sinergia, digamos, un acervo común de prácticas y de compromisos que asumimos para el decenio, digamos, ¿no? Y desde una mirada también de acompañamiento de la agencia de los propios hablantes, desde ese reconocimiento creo que es muy importante, reconocer y acompañar desde distintos sectores de la sociedad las propias movilizaciones de los pueblos originarios a favor de sus lenguas. Yo creo que eso es fundamental. Y desde el Estado creo que hay que tener un ejercicio mucho más, llamémoslo agresivo, ¿cómo llamarlo? O contundente con respecto a la aplicación de la ley, que la ley no sea, que el INALI no solo haga recomendaciones, sino que la ley se pudiera reformar y ser vinculante, que, por ejemplo, las escuelas tuvieran como realmente a las lenguas originarias como medios de instrucción y no como objetos de estudio, por ejemplo, ¿no? Todo eso ya lo hemos de alguna manera planteado en el documento de Gala, pero volver obligatorio, tomar medidas más compulsivas, digamos, con respecto al uso de las lenguas desde el Estado, porque el Estado pues tiene esa capacidad, esa posibilidad, ¿no? Que no tenemos desde la sociedad necesariamente mucho, desde la sociedad civil necesariamente. Prestigiar en la práctica las lenguas, por ejemplo, creando autores originarios, abriendo un mercado laboral, son cosas que nosotros intentamos propiciar desde el CIESAS, desde el Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco, desde el ATLI, pero bueno, desde nuestro espacio, como un semillero, ¿verdad? Pero serían muy bienvenidas otras alianzas. Yo creo que tenemos que pensar más, de manera mucho más sinérgica y colectiva, y sumar, y restar mucho menos y sumar mucho más. El no en términos de la envergadura de la posibilidad, o sea, no vamos en 10 años a hacer una sociedad totalmente multilingüe, donde todas las lenguas se hablen en la escuela y se enseñe en todas las escuelas, en todas y cada una de las lenguas de este país. Me parece que eso, ojalá, el deseo está ahí, como dice Ernesto, pero pensándolo en términos de viabilidad, 10 años es muy poco tiempo para cambiar el sistema educativo histórico que ha oprimido y que ha destruido básicamente, ¿no? Las lenguas, aun cuando existan esfuerzos hoy en día que paulatinamente han ido cambiando esa posibilidad de que la escuela deje de ser un bastión de destrucción, de asimilación lingüística y cultural. No sé si 10 años es muy poco tiempo para cambiar el sistema, sobre todo con las inercias que siguen prevaleciendo, ¿no? Entonces, sí y no. Mi respuesta es sí y no. Gracias, José Antonio. Escuchamos a Roland ahora. Pues diría que sí, pero con el peligro de que me linchen después. Yo me estoy imaginando algo como Irlanda. Pues todos los irlandeses saben hablar el gaélico porque se enseña en la escuela, pero muy pocos son nativo hablantes. Y siempre en la comunicación entre ellos prefieren el inglés, aunque no quieren a los ingleses. Me puedo imaginar con algunas lenguas va a pasar eso, pero pues en general sí. Espero que no tenga la razón, ¿eh? Pero... Muy bien. Pero qué bueno, ¿eh? Qué bueno que esté de abogado el diablo el Roland. Ernesto, por favor.
Eh, yo también pienso que 10 años, bueno, son absolutamente insuficientes, pero sí son una buena oportunidad para sentar las bases de ese cambio, ¿verdad? En un tono menos optimista, sinceramente, sí lo veo posible, pero poco probable si contamos la historia pasada, ¿no? Pero sí es posible, sobre todo si hubiera un foco, cuando yo decía una perspectiva integral, si hubiera un foco, un objetivo eh, más claramente establecido y como parte de ese foco, yo creo que lograr normalizar o hacer normal el uso de las lenguas indígenas, como decían, ¿verdad?, sociolingüistas catalanes en los 70s, hacer normal el uso de las lenguas indígenas. Que hablar una lengua indígena tenga las condiciones. Yo no lo veo tan complicado si pensamos que pues, las instituciones del Estado y de gobierno crearan realmente condiciones para utilizar las lenguas indígenas, lo cual no ocurre todavía, ¿no? No sé por qué no se ha intentado. Incluso en sectores hasta privados, hospitales, bancos y demás, de una manera más sistemática, hacer espacio para las lenguas indígenas. Es decir, que sea normal hablarlas, ¿no? Que no sea algo raro y mucho menos estigmatizado. En lugar de hacer campañas contra la discriminación, mejor crear condiciones para que se hablen habitualmente las lenguas, ¿no? Y con ello la discriminación se va a ir solita, no tienes que hacer otra cosa. Entonces, yo creo que si se orientan un poco en esa dirección, 10 años nos pueden permitir construir las bases para un cambio más profundo, duradero, ¿no? Cambiar los hábitos lingüísticos, por decirlo así, o comenzar a cambiarlos. Muchas gracias a los tres, todo muy interesante. En este bloque de tres preguntas no hice un resumen cada vez por la falta de tiempo. Perdón, no estaba, creo que para el próximo conversatorio podría hacer un mejor trabajo. Pero muy brevemente, porque sí queremos escuchar las voces, ¿verdad?, de los compañeros. Yo personalmente tengo alguna pregunta por ahí también. Creo que para tratar de realmente de resumir todo lo que están diciendo, uno, creo que no hay como la proactividad, o sea, el ser optimistas, creo que como ha dicho José Antonio Flores Farfán, concentrar nuestras energías en la construcción, en crear ambientes, superar una negatividad, dejar de evaluar. La verdad, eso es uno de los fenómenos. Yo tengo una visión como pragmática, ¿verdad? De las pragmática en el sentido de la pragmática, de cómo veo que la gente trabaja mucho más la evaluación del otro, la calificación del otro, que la construcción de las relaciones. Y creo que José Antonio ha señalado eso y creo que rescatando lo que dice Ernesto, crear hábitos, no solo decir lo que no hay que hacer, sino mostrar lo que sí se puede hacer, ¿no? Dentro de las políticas, creo que ahí yo personalmente también me incluyo en todo esto, de que antes de estar tomando tiempo y energía en criticar a los otros, es decir, esto es lo que se puede hacer. Miren, dicho sea de paso, lo he visto, no sé, y quiero que luego alguien me explique mejor, el famoso modelo el modelo de la nueva escuela mexicana tiene una visión muy interesante, que es la idea de 3 lenguas: lengua materna, lengua segunda y lengua extranjera. Y la lengua materna, la lengua segunda, es lo que es según el hablante. La lengua materna de un niño que está en comunidad chinanteca, esa es su lengua materna. Si está en el Pedregal, es su lengua, es whatever. Quizás sea el inglés, ¿verdad?
Aline, te perdemos de repente, te congelas. Parece que tenemos problemas de conexión con Elin. No sé si hay algún comentario La lengua materna. Perdón, También hay Elin, que te tomar en una perdimos. escuela privada en el esa lógica, me pareció interesante. Híjole. Muy interesante lo que dice Elin. Lástima que se nos corte la comunicación. Lástima que no lo oímos. Sí. Yo creo que tiene mucha razón en lo que dice. Francamente, yo coincido, casi diría plenamente, con lo que nos está diciendo Elin. Pero nos lo está diciendo ahora sin micrófono. Sí, es que ya entendí, dicho sea de paso, un tema que no hemos tocado es el de la digitalización del mundo y eso era para otra mesa, pero sí debemos de tomar mucho en cuenta y analizar toda esta cuestión de la digitalización, de la conectividad, por ejemplo, que aún cuando uno paga religiosamente a Slim, de todas maneras recibe un pésimo servicio, ¿verdad? En fin. Creo que ya quisiera cerrar esto para escuchar y ¿qué creen? Lo peor de todo, mi chat se perdió por completo. Ah, no, aquí está. Entonces, para ir brevemente, tomar algunas de las preguntas o comentarios. Uno, están tocando recurrentemente cuestiones de financiamiento, ¿verdad? Ese es uno de los temas que ustedes han tocado, que es importante. Dentro de la austeridad republicana es verdad que se está dando más visibilidad, si hay por lo menos una apuesta ideológica por el fortalecimiento de las lenguas y comunidades, pero es verdad que hace falta mucho más trabajo económico, indiscutiblemente. Hay sería más una especialidad para aprender gramática. Es un poco difícil identificar la pregunta. Alguien aquí pregunta algo muy concretito de la certificación a los hablantes de lenguas indígenas. Se llama Celso Martínez Montaño, el que nos plantea esto. Es un tema indiscutiblemente que nos concierne, nos compete a los que estamos trabajando en cuestiones de lenguas, de enseñanza, en instituciones como la UPN, creo que la ENALT, igual el CIESAS, el INALI, por supuesto. Y ahí lo que hemos comentado, nuestros compañeros, pero escuchemos a los panelistas, es que la cuestión de la certificación certificar es una puerta, ¿verdad? Y ahí entra ahí debemos de concentrarnos en reflexionar sobre la función de la certificación, porque puede ser como quien dice un gatekeeper, como dicen en inglés, y justamente tener un efecto inverso, porque y también hay como la idea de usar el marco común europeo, que tiene por supuesto muchos aspectos positivos, pero creo que hay que replantear profundamente el marco común europeo para la situación en la que vivimos, con el propósito central de darle lugar a las comunidades y a los pueblos indígenas y no solo volverse un puente para entrar a la sociedad hegemónica. Creo que ahí hay un problema. En fin, no debería yo de estar opinando, así que escuchemos a José Antonio, que pide la palabra. Sí, bueno, yo afortunadamente ahorita estoy viendo las preguntas en el chat en Facebook. Entonces hay una precisamente respecto a este tema de Miguel Castellanos Cruz, que nos pregunta
cómo cambiar en las universidades y centros de investigación que forman estudiantes indígenas que en la práctica, es decir, en los requisitos para hacer, esto es textual, para hacer un estudio de lingüística y no se diga otra disciplina, donde la lengua indígena no se toma en cuenta como parte fundamental para hacer un estudio universitario. Entonces, he ahí un gran dilema, me parece que él está tocando algo muy importante, cómo desde las instituciones se imponen ciertas agendas que no corresponden en absoluto o de manera por lo menos ancilar o muy indirecta con las expectativas de los estudiantes, de los propios hablantes de las lenguas originarias que quieren lograr una certificación y que quizá no es la certificación lo que los anima en primer lugar y ante todo, sino digamos, un interés muy legítimo, muy auténtico por hacer algo por su lengua, por conocer su lengua de manera más profunda y de esa manera contribuir a su comunidad, ¿no? Entonces, tú llegas al CIESAS y la lengua que tú estudias en el CIESAS para académica y que eso, bueno, no es privativo del CIESAS, es el inglés. Entonces hay una suerte de imperialismo lingüístico que se nos impone, ¿verdad? Y que los estudiantes tienen que someterse a aprender una tercera lengua donde no hay ni el tiempo, ni la preparación previa, ni realmente los recursos para ello, sino que se está forzando esta imposición. Hay una suerte de violencia epistémica ahí que se está ejerciendo, una violencia lingüística, diría yo, y las lenguas quedan relegadas a un segundo plano. Eso hay que cambiarlo, a mí me parece. Hay otras lenguas en el mundo. Podemos leer en catalán, podemos leer... El catalán es una lengua muy cercana al español, una lengua hermana, y que nos tiene mucho que decir desde el proceso de normalización del catalán, ¿no? Es decir, como una práctica de la que podemos aprender mucho. No diría que el euskera, ¿verdad? Porque el euskera sí es un misterio, ¿verdad? Pero hay lenguas mucho más cercanas a nosotros y nos podemos ir acercando, ¿no? Y hay otros recursos, otras maneras de pensar, de actuar, de formarse en la práctica. Retomo muy rápido lo del CIESAS. Nosotros nos formamos, justamente nuestra formación fue una formación más activa. Nos formamos en proyectos de investigación, no tanto en esta cuestión muy de cátedra, de que el maestro es el que sabe, esta cuestión tan asimétrica del profesor y el estudiante, ¿no? Donde el maestro es el que sabe y el estudiante es un recipiente vacío que se le deposita el conocimiento. No, eso hay que romperlo. Los estudiantes tienen mucho que decirnos a nosotros y tenemos que saber cómo potenciar ese conocimiento con el que llegan los estudiantes, por ejemplo, del uso de sus lenguas, ¿no? E integrar en la agenda institucional, por ejemplo, cursos de lenguas originarias. Creo que en la UPN lo hacen y celebro y aplaudo que lo hagan, ¿verdad? Creo que tenemos que hacerlo de una manera mucho más profesional, mucho más seria, más continua, con una idea de mejora continua de los procesos. Y de nuevo eso nos lleva al tema de la crítica. No hay autocrítica en estos programas, en las instituciones. Debería haber un departamento de autocrítica, ¿no? en cada institución que fuera obligatorio. Y eso nos permitiría mejorar muchísimo, porque hay muchas inercias, muchos intereses, muchos grupos que están posicionados y que no quieren claudicar a sus prebendas, a sus privilegios. Por ejemplo, tener informantes profesionales, ¿no? Estudiantes que se convierten en informantes profesionales para el prestigio académico de los investigadores, donde hay una lingüística totalmente extractiva, colonial, apabullante, que los estudiantes muy hábilmente buscan la vuelta y se liberan, quién sabe cómo lo hacen, ¿verdad? Se liberan de ese sistema esclavista. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que le podemos responder a Miguel. Miguel, que sufrió, digamos, ese programa y que muchos estudiantes están sufriendo y que crean un trauma y reproducen el trauma histórico de la imposición de epistemologías coloniales, diría yo, de neocoloniales. Los estudiantes buscan manera de liberarse de ellas y de tomar, fíjense, es un aprendizaje de los estudiantes, de tomar lo que vale de ahí, de esas epistemologías descriptivas, de la lingüística muy dura y pura, que debe ser vista como una herramienta muy poderosa para construir, como dice Elin, ¿no? Para construir, no para destruir nuestras lenguas y seguir reproduciendo relaciones asimétricas, ¿no? Desiguales. Muy bien. Nada más tenemos tiempo para una pregunta y una respuesta más
castellano con todo el panel y ya haríamos el cierre, haré un intento muy modesto en hacer un resumen general porque ha sido esto muy rico, muy complejo. Pero veo aquí hay Patricia Nicolás Benito, a pesar de la carencia de apoyo por parte del gobierno federal y del estado del sistema educativo bilingüe en Guerrero, se está trabajando en el desarrollo de las lenguas originarias. Si se lograra, bueno, es un comentario, se lograra sería mucho mejor. Creo que lo que apunta es esa relación de la proactividad. Nosotros, o sea, creo que todos nosotros estamos, que estamos así en este tipo de instituciones, sí observamos cómo hay muchas comunidades muy proactivas que están haciendo un gran esfuerzo por, o sea, sí ha habido, no sé documentalmente cuántos y cómo, pero sí, aquí se ve que en el caso de Guerrero hay uno. Creo que eso sería el, a ver, creo que se ha tocado casi todo, incluyendo los temas que los compañeros han puesto. Alguien dice, la enseñanza siempre desde nuestros ancestros se ha transmitido de forma oral, la escritura es otro aprendizaje nuevo como hablante, que sería más una especialidad para aprender la gramática, más no como la estar manejando como obligatorio, el aprendizaje de la escritura en lengua yoreme. No queda claro cuál sería exactamente el punto, excepto que sería el tema general de, yo diría, de la escritura, que bien sabemos es uno de los temas bastante importantes y por lo menos en mi experiencia con nuestros compañeros o alumnos, incluso el diplomado, suele haber como mucho énfasis en la importancia de saber escribir en el sentido de convertir en signos gráficos a los fones. Y nosotros, o sea, en general hemos tenido una actitud de problematizar eso y ver la importancia. Ahí entra esa sensación de que tiene uno de, oh, sí, quiero respetarlos, pero también quiero que vean todo. A veces siento que los hablantes no se dan cuenta de la riqueza que ellos están cargando y solo ven su carencia, que sería la falta de escritura. Y no están. Y creo que muchas veces nuestro papel es ver, ayudarlos a ver esa riqueza que tienen. Pero no sé si quieran comentar algo acerca del tema de la escritura. Y ya vamos a tener que cerrar. Quizá Ernesto o Roland, porque José Antonio ya nos ha dado muchas buenas ideas. Pues hay muchas cosas. Yo quisiera más bien aprovechar para un comentario que creo que se relaciona un poco, pero no es sobre la escritura, y es la necesidad o el desfase que hay en la idea de la protección o revitalización de las lenguas. Es un asunto en buena medida federal, a veces estatal, pero que involucra poco a los municipios. Y creo yo que es ahí en los municipios donde debería empezar y enfatizarse. De hecho, si la escritura tendría algún sentido, sería más a nivel municipal. Y ahí promoverlos. O sea, yo creo que ese eslabón está muy poco considerado y habría que involucrar más a los gobiernos municipales en todas las acciones de revitalización y política lingüística. Muy bien, muchas gracias. ¿Quisieras hacer algún comentario, Roland, antes de que cerremos? Estoy de acuerdo, solo que luego, bueno, hay que medir un poco entre problemas que pueden surgir. El problema son que luego también quieren no solo conservar las lenguas, sino también los dialectos. Y ahí pues puede haber un problema, o sea que se necesita, o sea que ayuda más si se consigue cierto estándar, y eso siempre tiene que ver con el poder.
O sea que si es una estandarización tiene que ver algo con el poder también dentro de la misma lengua, de los mismos hablantes o escritores de la lengua. Entonces, pues ahí también hay un dilema y ahí creo que también tienen que unirse los diferentes municipios, como dijo Ernesto, para encontrar una forma de encontrar una escritura que les sirva a todos los hablantes o lectores de esa lengua. Muy bien. José Antonio, ¿querías decir algo Muy antes de rápido, cerrar? Porque ya sí, vamos a sí, cerrar. muy rápido, muy rápido. Perdón, bueno, yo diría que estamos más preocupados por el cómo escribir que en escribir. Y creo que hay que pasar a una fase de hacer que la escritura tenga una función social, si no, no tiene sentido. Y nos hemos empantanado años en la guerra de los alfabetos, ¿verdad? Y creo que eso no ha sumado, sino al contrario, ha restado al proceso. Entonces, superar ese tipo de cosas me parece que debe ser una lección histórica para todos nosotros. No es tanto cómo escribir, sino el escribir. Y sobre todo y ante todo, hablar. Es fundamental. Si no hablo, no escribo. Y puede haber una comunidad que solo escriba su lengua y no la hable, pero sería un caso excepcional muy interesante por lo demás. Pero creo que es muy importante romper con estos esquemas de que si no escribo, no valgo. No, señor. Yo creo que en la práctica hay que cambiar esas ideologías de que si mi lengua no está escrita, no vale. Vale igual que cualquier otra lengua, simplemente no está escrita y podemos escribirla. Y es una cuestión técnica que podemos superar. Pero si no hay una función social de la escritura, si no se propicia realmente la escritura en las escuelas, en la práctica, eso tiene un valor económico, por ejemplo. Si yo escribo y me pagan por escribir, eso ya estaría abriendo una posibilidad muy distinta, ¿no? Y creo que se está dando en mayor o menor medida, pero bueno, hay que hablar antes de escribir y no preocuparse tanto de cómo escribir, sino en buscar espacios para la escritura que realmente tengan sentido y pertinencia, ¿no? Me parece. Muy bien. Colegas, hemos llegado al fin de esta interesantísima mesa. Espero que nuestro público haya seguido las opiniones de nuestros panelistas, haya disfrutado y que haya despertado preguntas, y esperemos que compromisos de acción para hacer que este decenio, que es una plataforma que abre la UNESCO y que México e incluso el INALI está en la que están muy involucrados, cosa que creo que debemos celebrar. Debemos celebrar el hecho de que México tiene la posibilidad, y creo muy personalmente que puede ofrecer ideas para otras condiciones y también abrevar de otras experiencias. Nuestros panelistas han tocado muchos temas, y yo quisiera resaltar, decir que sí es importante, que hay muchos retos, que los retos tienen mucho que ver con digamos, lo que necesitamos es cambiar narrativas. Hay muchas narrativas que cambiar, que tienen que ver con cambios en general, yo creo a nivel humanidad, ¿verdad? Del valor de la diversidad frente a la idea de la universidad de una lengua, en fin, la idea de un Estado, una lengua. Todo eso se tiene que ir desmantelando, pero para dar pie a esta visión que existe del multilingüismo y la valoración del multilingüismo, que pasa por la visibilización y
en varias ocasiones los compañeros han mencionado la importancia de la agentividad de los hablantes. O sea, aquí, o sea, uno puede decir misa, pero si a nadie le interesa, ¿no? Pero le interesa, o sea, también debemos de saber que todo es mercado, y en ese sentido nosotros también podemos tener ideas para ofrecer, porque muchas veces esa idea el deseo de una persona indígena tiene que ver con un deseo que le impusieron desde lo comercial, ¿no? El deseo de superar, el deseo de tener un coche, el deseo de tener una casa, o sea, casa en el Pedregal, ¿no? O sea, también eso es un tema que no tocamos aquí, que vamos a tener que tocar indiscutiblemente. También hemos visto que la lingüística sí tiene que ofrecer, siempre y cuando no sea, siempre y cuando nos construyamos como partners, ¿no? Como socios en procesos y no como superiores o como objetivos estudiando a un objeto, pues. Eso creo que está muy claramente delineado por nuestros panelistas y en fin, el futuro de las lenguas minorizadas, obviamente tenemos muchos retos. Yo en otro momento podríamos hablar de la digitalización del mundo, que es algo que es tiene ese potencial de abrir, pero también de unificar. Entonces, ese es uno de los temas, y otro es la cuestión de los mercados y estas situaciones muy agudas que estamos viviendo, ¿verdad? De los mercados, hasta del esclavismo, la esclavitud de los pueblos, en fin. Creo que sí, no podemos cerrar los ojos y ser ingenuos de que no tenemos esos retos enfrente, pero ciertamente seguimos con el optimismo que debemos de tener para, desde nuestras pequeñas trincheras, estar apoyando el respeto y, como dice Ernesto, y bueno, dicen todos los panelistas, forma parte del paquete de rasgos que constituyen la dignidad humana, es el respeto por la diversidad de sus orígenes. Creo que aquí le cerramos. Agradezco mucho a nuestros panelistas. Saludo mucho a los asistentes y agradezco mucho en general y espero que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo a todos. Gracias, Itzel, por la invitación. Chao. Gracias. Bye. Gracias. Tlazacamati. Dios. Dios cuhoy, pues video rishand, was Rek Yolanda Sánchez Juárez, was Zon Macuca, yo jam naknasham nakoyem de hishme krunyoy, ya de Javien ya paktak pe tutk Javien que bueno, yo jam Javien nakoye, pero yo son paktak cebolla, moda arroz, está ya de manexia tunam be nimeye, moda toxoy,
y comino y clavo, mudia de con, zalok arroz, za cebollas, mudia ni, dos bactec, ziat na diat menik, spiat dia de bobay, samay, snada na koya na hishmek. Hasta chanet mudia huch, ponde na kishkiani, huch de pactac. Tame tot kioi, samay na kawem. Oye samay kiogish. Hasta tiad mawanya ni con, bueno ya toxno ya pactat, ya de ni ya pactat, pues bueno mawanya tan cebolla, tenemos de arroz, hasta el día de pactat, toxoy, bueno es pactat, comino y clavo, hasta el chique con, dos en mawanya. Voy a dejar pues ya es una lasaña huevo, ya es aceite, ya es bactaga ya van unos jamás minutos. Algo que cargan para acá, Dios mamá vaya, coche. Ya es bactagan ya menix. Tanet ya de bactagan ni mei, ya pichón da poch. Ya que bactag ya ni mei. Ya mod hoy pizim. Algo que ya mei. Ya me ya bactag ya ni am euch. Stat me kispian. Ya dejana mazo ya ka bizkachoich koyanga ka toy bi ya spagam ya baba ya motnik ya san bagtagam mi caldo sami khuche koy sana dia chukki on motnik ya man bagtak Sana nek mobio maduch. Да не тянет, я покажу. Тут начала некто магай, да не стаек, ну ктаек, снег некто мыть. Протяни юцкише, танет я тут как стаек. Täällä hutsat ja na koinstun da jam joi, kun joi gesi täällä moik na koin, da ni moi joi. Täällä ja ni voi da ni moi joi, pohon joi kävi. Chipta ei da ni kun pohon. Täällä ja paktai tutk. Da ni ypchik. Stane da ni kavich. Da ni joi. Cam chip da ni oi mыть, ishmech. Zia ha hai da tuna kotida mshko hai himot pait kushia kotida spona dan hai jogam kotida pues dos na nas tunde pshinada zapidan kajoga ai numero kopunda tsokan sa shmuga pshida hai dane ko hai dane emine sana oi Dios kuhui Dios kuhui